Entramos en detalle en esta mesa de consejo de redacción. Desde el principio de la emisión les hablábamos de un espacio de análisis sobre el balance, cómo finaliza el gobierno del presidente saliente Iván Duque Márquez en temas de seguridad, de orden público y de paz, pero por supuesto cuáles son los retos que enfrentará el nuevo gobierno que se posesiona el próximo domingo, el del presidente Gustavo Petro Urrego. Y por eso tenemos dos invitados en esta mesa de consejo de redacción. Nos acompaña el coronel retirado Carlos Javier Soler. Él fue ex asesor de paz en la Comisión Negociadora en La Habana. Coronel, un gusto saludarlo nuevamente por acá en esta mesa. Bienvenido. Un placer saludarlo a usted, a su amable audiencia. Y también nos acompaña Carlos Zapata, investigador, coordinador del Observatorio de Seguridad de Derechos Humanos y Paz del IPC. Bienvenido, Carlos, a esta mesa de consejo de redacción. También nuevamente por acá, bienvenido. Muy buenos días, Paola. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por tenerme acá de nuevo. Bueno, vamos a empezar con un panorama general, una visión de cada uno. Hablemos entonces, coronel, sobre esa visión. ¿Cómo considera usted que es el balance en temas de seguridad, el manejo que le dio el presidente Iván Duque a este tema? Bueno, el tema de seguridad es un tema que es de medio, no de resultados. Se han intentado 1000 cosas en los últimos 30 años. Realmente es una fórmula que requiere un círculo virtuoso. Círculo virtuoso que va más allá de soldados y policías. No es el tema como algunas personas o algunos gobiernos lo han enfocado. Es un tema más de entender toda la comprensión de las causas que generan la violencia en Colombia. Frente a esto tenemos estudios fuertes del doctor Antanas Mockus, las causas objetivas de lo que generan los conflictos, la conflictividad social, y en este momento, en los últimos 4 años, transversalizado por dos problemas bastante delicados: más de 1.400.000 migrantes venezolanos que ingresaron al país, autorizados por el gobierno nacional, y que nos han generado algún tipo de inconveniente, pequeño porcentaje, pero genera inconveniente. Y también un poco la pandemia que atacó muy fuerte este gobierno, cerró gran cantidad de empresas, generó gran cantidad de desempleo y encerró a la población, generando presiones emocionales y psicológicas que luego generaron lo que se denominó por algunos el estallido social, la explosión social, lo que se generó con la reforma tributaria y todo este inconformismo, pero también todo esto reprimido que generó y atacó fuertemente los esquemas de seguridad, hizo que tocara soltar grandes territorios. Aunado a esto, un tercer problema fue la disminución de más de 45.000 soldados regulares por temas de presupuestales y más de 30.000 miembros de la Policía Nacional en los últimos 30 años que a través de una sentencia ratificada por el Consejo de Estado quedaron fuera de juego. Se jubilaron, accedieron a algo que legalmente tenían derecho y se lo concedió primero un tribunal y luego el Consejo de Estado, y esto deja desbalanceado las capacidades de porcentaje de miembros de fuerza pública por 100.000 habitantes y creciendo los delitos de macrocriminalidad, obvio, asociado todo, aunque no nos gusta a veces decirlo, unos sí, otros no, al narcotráfico. Uno transpone todas las áreas donde hay grandes cultivos de narcotráfico y es donde se dan grandes masacres, homicidios de miembros de firmantes de la paz, que es un tema delicado en temas de derechos fundamentales, y algunas paquidérmicas reacciones del Estado frente a cárceles, frente a todo lo que altera el tema y de pronto la justicia no con la velocidad que querríamos. Carlos, después de este análisis que hace el coronel de las circunstancias que sin duda fueron las que encontró este gobierno saliente, finalmente, frente a esas adversidades que se mencionaron, ¿cómo cierra el balance? Lo decía también el coronel, frente al tema de asesinatos de líderes sociales, LGTBI en la ciudad, asesinatos de mujeres, asesinatos de desmovilizados de las FARC. Frente a este tipo de problemas, obstáculos que encontró el presidente, ¿cuál es ese balance final? Pues Juan Carlos, yo realmente considero que el balance es muy negativo. Muy negativo porque si nosotros vemos la prensa de ayer, vamos a darnos cuenta que en los titulares encontramos una síntesis de lo que fue este gobierno. 5 personas masacradas en territorio Aguá, en Barbacoas, Nariño, 5 en La Unión. En materia de seguridad, pues miremos que aquí nuestras carreteras, un atraco masivo en el Cerro Bravo, más de 30 uniformados asesinados, por Dios, en una arremetida de estos grupos delincuenciales contra la fuerza pública. Ahí lo que estamos viendo es que hay un balance muy negativo, o sea, como fue este gobierno, lo va a entregar.
Incluso en materia de homicidios, nosotros teníamos más o menos desde 1912 lo que llamaban el bono de la paz. Veníamos en una reducción, desde 2013, no teníamos la tasa de homicidio que tenemos hoy, que volvió a subir del 26 por cada 100.000 habitantes, más o menos 13.200 personas fueron asesinadas el año pasado en Colombia y 12.000 en el 2020. Entonces, estamos observando que sí, hay por donde observemos unas cifras negativas. En el tema que mencionaba Juan Carlos no es nada mejor, llevamos cerca de 1.400 defensores, defensoras, líderes, lideresas asesinadas después de la firma del acuerdo. Las masacres no paran. Durante este gobierno, creo que ya van 58 este año, tuvimos 91 el pasado, 96 el anterior, o sea, que la tendencia sigue a que se va a mantener el número de masacres. Entonces, por donde nosotros miremos en materia de seguridad en lo rural, que está más o menos enfocada desde el conflicto armado interno, la seguridad urbana, que está más enfocada en la criminalidad y en la persecución a estructuras organizadas, nosotros nos damos cuenta que no hay un desmantelamiento efectivo de las mismas y que esta estrategia de acabar o de perseguir objetivos de alto valor, no hemos podido entrar en conciencia que aquí hay una carrera criminal. Y que muchas veces el líder de la estructura es entregado por los mismos que están haciendo carrera criminal. Entonces, el desmantelamiento, como muy bien lo señala el coronel, tiene que obedecer a otros factores que más de fuerza pública. Nosotros también tenemos un problema serio en la distribución de la fuerza pública, además de que está seriamente reducida, como lo señalaba el coronel, tenemos más ejército que policía. Entonces tenemos una cantidad de corregimientos y una cantidad de territorios que no están previstos de la seguridad de una policía civil, porque como lo sabemos por el derecho internacional humanitario, el ejército no puede estar en cualquier zona y menos en centros urbanos y poblados. Coronel, ustedes hacen un resumen, pintan un panorama muy completo y muy preocupante de lo que está sucediendo en este país en materia de seguridad. ¿Usted considera, coronel, que hay un retroceso, que este gobierno nos deja en un retroceso en este sentido? Y también quiero preguntarle por la inteligencia, porque al parecer ocurren hechos que ya se tienen estudiados los actores involucrados, las zonas, y siguen ocurriendo. Y volvemos a épocas de hace 20 años, donde estamos viviendo un plan pistola, que lamentablemente pues ya conocemos cuáles son sus consecuencias. ¿Hay un retroceso en este gobierno en materia de seguridad? Lo que pasa en temas de seguridad, los análisis siempre van a ser cíclicos. Usted mira un peaje, se llama el peaje de Tunía, antes de Popayán. Lo han volado 26 veces en los últimos 15 años. O sea, le han dedicado 2 voladitas. Entonces ahí amarraron siempre, tocó colocar siempre tropa. Entonces usted ve quién es el cabecilla, va, vuelve, se reinserta, se reintegra, vuelve, se vuelve y se va, y luego vuelve y viene y vuela el peaje. Son temas como ese, son cíclicos en absolutamente todo. Usted mira dónde han ocurrido masacres, entonces uno ve el área del norte del Cauca, ve el área del norte del Valle, todo atado a unos fenómenos macrocriminales de lucha por corredores de movilidad, las masacres del Naya, las masacres de... Todos los sectores donde usted georreferencia en los últimos 30 años donde han habido masacres son sectores donde alguien ha entrado a luchar por el control territorial. Muy de la mano de lo que dice Carlos, lo que tenemos es que reidear una manera de cómo avanzamos en desarrollo lo que se denomina el contrato social, porque si no avanzan las vías, si no avanza la salud, si las personas son detenidas y en las cárceles tienen un celular de donde pueden los cabecillas seguir dando órdenes, si las 1000 maneras de bloquear los celulares en las cárceles no funcionó ninguna, con un costo grandísimo en recursos, y siguen dando órdenes desde las cárceles, mate a fulanito, entonces lo que estamos haciendo es que estamos trasladando el centro de poder a la cárcel, donde tienen comida, donde tienen seguridad, donde están tranquilos para poder delinquir. Todos estos temas hay que dar cómo es un control efectivo del territorio. En el gobierno se hablaba, dentro de la política del señor presidente Duque, de pasar del control militar y policial al control institucional. Vamos a ver qué tan efectivo es el control institucional. Es que el control institucional es donde está el fiscal, donde está el juez, donde está el defensor, donde nos acompaña la Defensoría del Pueblo, donde nos acompaña la Procuraduría, pero usted mire a ver todo esto en los territorios donde está ocurriendo los grandes conflictos sociales, sí, eso está sucediendo. Lo único que en las áreas marginadas hace 20 y 30 años conocen es el soldado o el policía o el grupo paramilitar o el grupo guerrillero que está llegando ahí, y el factor real de poder es un fusil, no el Estado.
Y eso es lo que los niños han crecido viendo, por eso recicla la violencia y cómo reinventarnos en estos territorios para que el Estado llegue realmente con lo que es el Estado de Derecho, la vía, el acueducto, las telecomunicaciones, la escuela, el puesto de salud, lo básico. Es que Colombia tiene un problemita, nos ha dicho la Corte Constitucional que tenemos un estado de cosas inconstitucionales, es decir, el máximo órgano jurídico en Colombia de guarda de la Constitución dice que el Estado no cumple la Constitución 7 veces y la última fue hace unos 2 o 3 meses, sí, que nos dijo que ahora no estamos incumpliendo el acuerdo porque no estamos cuidando a los reintegrados de las FARC. Entonces, cuando usted tiene semejante cantidad de alarmas, pues uno tiene que focalizarse en esas alarmas. Cuando usted tiene la Defensoría del Pueblo, le tiene 230 alertas tempranas, entonces le está diciendo que allá puede haber una posibilidad de una masacre, de un homicidio, y va y concuerda con que sí sucede. La cantidad de hombres y mujeres de la fuerza pública no está alcanzando para esto, pero creo que el Estado se está quedando corto porque solo está mirando una respuesta militar y policial. Creo que la respuesta tiene que ser integral dentro de un Estado social de derecho. Carlos, ayer teníamos una conversación en esta mesa con el ministro de la Defensa y él aseguraba como un gran logro que se recibió este gobierno con 6 grupos armados organizados y se deja con 3 grupos armados organizados, pero que siguen generando mucho daño porque vemos el tema del asesinato a líderes sociales, lo que está pasando solo en nuestro departamento de Antioquia con el Clan del Golfo, con el ELN, con las disidencias de las FARC. ¿Cuál será entonces el paso a seguir, las herramientas, las acciones que debe enfrentar el nuevo gobierno? Bueno, yo realmente no creo que ese balance sea tan optimista. Yo le he escuchado hablar de que están exterminados los caparrapos, pero usted va al territorio en cascos urbanos o en el nordeste y todavía están haciendo acciones delincuenciales. Yo creo que aquí hay un asunto claro y es, lo primero es implementar los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz traían un mecanismo denominado una comisión de garantías de seguridad que el gobierno nunca quiso convocar. Aquí también tenemos que entender algo y es que la seguridad es un problema de todos y todas. No es un problema del gobierno ni de la fuerza pública, es una construcción ciudadana. Entonces, el talante del autoritarismo sobre la construcción democrática de la resolución de nuestros problemas creo que tiene que cambiarse radicalmente. Aquí el narcotráfico es un elemento esencial también en los grupos, porque realmente por donde sale la droga entran las armas. Y hay una relación simbiótica con esto y es muy necesario entonces reformar nuestra política antidrogas, política criminal. Porque es que, bien lo decía el coronel, no podemos simplemente llevar hombres de la fuerza pública a contener situaciones, hombres que no van a quedarse en el territorio, que inmediatamente tendrán que movilizarse a donde el servicio lo demande. Entonces, ahí nosotros no podemos seguir fincando nuestra construcción de seguridad en la fuerza pública. Tenemos nosotros que generar otro tipo de alternativas, como decía muy bien el coronel, que tienen que ver con la inclusión social, pero también por una política criminal que responda a nuestras necesidades. El 70% de nuestras cárceles en Antioquia están básicamente ocupadas con personas procesadas por ley 30, o sea, por el estatuto antiestupefacientes, pero en homicidio, en secuestro, en violencia de género, tenemos todavía unos índices de impunidad altísimos. Entonces ahí es donde también tenemos que hacernos la pregunta, si la fuerza pública que tenemos, que no es poca, porque es una de las más grandes del continente, el aparato judicial que tenemos, lo vamos a dedicar a perseguir grandes consumidores, ojíbaros, como llaman, de poca monta, o realmente vamos a proteger unos bienes jurídicos más trascendentales. Entonces, mire, cuando estamos hablando de que es un proceso integral, que no solamente se resuelve con fuerza pública, sino que hay que construir una política nueva en materia antidrogas, una política criminal de verdad que responda a nuestras necesidades. Miren cómo tenemos las cárceles llenas, por Dios. La tragedia de Tuluá, casi 50 internos que estaban bajo custodia del Estado. Entonces, este tipo de cosas, como les digo, tenemos que discutirlas y llevarlas a unas políticas integrales mucho más asertivas, pero esta fragmentación de la respuesta del Estado no puede continuar. Coronel, bueno, lo que pasa es que usted que estuvo en estos procesos, porque usted estuvo, de hecho estábamos conversando ahorita, usted estuvo aquí en Medellín cuando estaba prestando su servicio, conoce por dentro las instituciones militares. Usted ha prestado un servicio al país en el tema de los acuerdos de paz, estuvo en La Habana. A usted lo llama mañana el presidente y le dice, mire, yo sé que este país en seguridad venimos corchados. Deme 3 recomendaciones que hay que hacer. Y evidentemente eso pasa por lo que decía Carlos hace un momento, el tema de la implementación de los acuerdos de paz.
Pero ¿qué recomendaciones en la práctica usted le diría al presidente? Presidente, hay que hacer esto, esto y esto. Yo voy muy de la mano de lo que está diciendo Carlos en el tema de reformular la política criminal. Realmente la política criminal, y uno ve dos discursos en el tema de política criminal. Vamos a Ginebra, Suiza, hace 6 años, presentamos un tema de solución para el tema de cárceles con el ministro de Justicia, con el delegado de Interior, y yo escucho ahí que se dice en representación de Colombia que va a presentarse una política para que las personas que la medida de aseguramiento es la última opción siempre, pero parece que en Colombia la volvimos la primera opción, entonces va para adentro todo el mundo a la cárcel y tenemos las cárceles y las estaciones de policía en Cali, Valle del Cauca, tema que manejo muy bien, con el 1050% de las estaciones de policía y vemos volándose 50, 60 personas generando problemas legales. Entonces, que se va a presentar un proyecto para que eso cambie y lograr hacer una salida de personas de la cárcel de un 40%. Llega uno a Colombia a los 3 días y a los 4 días ve al fiscal general de la Nación del momento presentando un proyecto para volver más punitivo 8 conductas. Entonces uno dice, venga, estamos diciendo internacionalmente una cosa, estamos haciendo otra. Entonces se vuelve más, y ese proyecto pasó. Sí, claro. Lo que hicimos fue que volvimos y llenamos las cárceles. Hay que cambiar el enfoque de la política criminal y debe construirse realmente la cárcel como la última opción, pero no como la última opción para que la persona entre por hurtarse una cadena y salga vuelto una persona con tanta rabia que salga vuelto un asesino porque tiene rabia contra el Estado, porque lo que está sucediendo es eso, la mitad de la pena, los teóricos dicen que es la resocialización. Esa resocialización no se está dando en las cárceles, ya los talleres no existen, usted va y mira qué está aprendiendo a hacer, simplemente una persona a que coma y duerme allá y sea maltratada en un espacio vital de 1 metro por 1 metro, muy mal ese tema de cárceles. Lo segundo que habría que replantear es el tema de la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico como tal, como se está dando contra las estructuras, se captura 1, aparecen 3, se capturan 3, aparecen 4. Y los controles de poder que a mí me aterran, en su momento se analiza, cuando uno analiza el tema de Pablo Escobar, del cartel de Medellín, del cartel del Valle, del norte del Valle, se quita una persona que era la figura que controlaba todo y aparecen 50 personas controlando 50 cartelitos con fusiles, pistolas, cualquier cantidad de dinero, y eso genera mucha violencia por la lucha entre ellos. Ese tema de ir por toda la cadena disruptiva está escrito en la política como tenía que llevarse a cabo, pero realmente a veces no es comprensible porque una cosa se está pensando desde el Poder Ejecutivo, otro desde el Legislativo y otro lado el Judicial. Entonces, en la cadena y el trabajo articulado, en esa articulación, creo que el Consejo de Política Criminal tiene que ser muy asertivo también en estos temas de cómo perseguir el dinero. Es que realmente si usted persigue el dinero, ahí golpea. Y el último tema en las reformas que se podrían llegar a hacer es buscar la manera de solucionar, no con un grupo. Realmente el problema de La Habana, el problema del negocio con el ELN, el problema de todos los 16 o 17 acuerdos que hemos hecho de justicia transicional, es que siempre queda un grupo en el territorio. Si no se sacan todos los grupos del territorio, el factor real de poder con armamento va a terminar controlando la renta ilícita y alguien. Usted mira quién fue Otoniel, si usted no tiene que estudiar la historia que era del Ejército Popular de Liberación, hizo su proceso por allá en el 90 y algo con el EPL, entregó su fusil, ahí está la foto, luego pasó a hacer autodefensas, 975 autodefensas, se reinsertó por segunda vez y ahí venía ya corriendo con la tercera reinserción. Entonces uno va a decir, bueno, ¿cuándo le vamos a colocar freno a esto? O el mensaje que le vamos a volver a mandar a la sociedad es un poco lo que me pasó en una zona veredal por allá en el Caquetá, donde llegamos a explicar el acuerdo a la gente de la zona veredal y un campesino de afuera que estaba me dijo, venga coronel, pero es que yo no entiendo, uno tiene que levantarse en armas y coger un fusil para que le den la vía, para que le den eso, porque nosotros llevamos 20 años trabajando la tierra y a nosotros no nos han dicho nada. Nos tocó con el doctor Jaramillo en su momento y los comisionados pensar y repensar cómo llevar bienestar hacia todo lo alrededor de las zonas veredales, porque lo que estaba generando era una tensión entre los campesinos que estaban afuera, que lo único que han hecho tal vez era cultivar coca o no, o cultivar yuca, y los que ellos vieron que llegaron con donde le había mesero que les servía la comida, donde había catering, donde había prebendas y donde había un proceso de acompañamiento internacional. Esos mensajes que se mandan a la comunidad, uno tiene que tener mucho cuidado qué es lo que le está diciendo a los niños, qué le está diciendo a la sociedad, y el Estado es o no es fuerte. Y si el Estado no es fuerte, pues vamos diciéndolo y dónde nos vamos a fortalecer para que al Estado realmente se le tenga por lo menos algún temor de que realmente la cárcel no es para los de Ruana, sino la cárcel es para todo el mundo. 6:58.
Un buen día para todos. Cerremos esta conversación con el coronel Soler y con el investigador Zapata, revisando la opinión, la pregunta del día, que precisamente hace un análisis y busca una opinión de parte de nuestras audiencias, de ustedes, para hacer este análisis respecto a la seguridad en el gobierno del presidente Iván Duque. Aquí está la opinión. La pregunta del día: el presidente de la República, Iván Duque Márquez, realizó una buena gestión en materia de seguridad. Andrea, ¿qué responden en Twitter? En Twitter dice que sí el 34,4%, no 65,6%. Revisemos la opinión en Facebook. 36% dice sí, 64% dice no. Red social Instagram dice sí el 35% y no el 65%. Si lo detallaron, las respuestas son similares, Sí. prácticamente iguales en todas las redes. ¿Hay algunos comentarios? Nos dice, por ejemplo, Atrim, desafortunadamente la violencia se apoderó de barrios, pueblos, ciudades, de todo un país. Mauricio Gómez en la red social Twitter dice: la gestión en seguridad de Duque fue media, tuvo problemas con acciones de narcotraficantes que dejó líderes sociales muertos, la campaña política de la izquierda con bloqueos ilegales y el plan pistola de los cobardes del Clan del Golfo. Extraditó, capturó y neutralizó a muchos, es la opinión de Mauricio Gómez en Twitter. Mire lo que dice Claudio Cartagena: no, fue demasiado laxo frente a las situaciones de inseguridad con los grupos y bandas criminales. Se necesitó más pie de fuerza y determinación. Investigador Zapata, Carlos Zapata, del IPC, su conclusión en 30 segundos, por favor, y gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, mi conclusión es que hay unos retos muy grandes en materia de seguridad para este gobierno. Lo de la paz total debe ser muy bien enfocado, no hay que tratar como iguales a los desiguales. Hay que abrir varios procesos, uno de sometimiento y otros de negociación con los que realmente sean actores armados dentro de un conflicto y de sometimiento con los que sean estructuras criminales organizadas. Gracias, Carlos. Coronel, su conclusión en 30 segundos, por favor. No, concuerdo en que se debe buscar una paz en los territorios pensando en las personas que están allá en el territorio, y si el Estado va a ceder dentro de sus estructuras, dentro de su tema legal penal, hay que hacerlo desde el derecho internacional humanitario para los grupos armados que tienen características de uso de VIH, y hay que tener el sometimiento. Ya hay un decreto que salió, aunque no le generaba muchas prerrogativas. Ese sometimiento de pronto hay que mirarlo cómo se retrabaja y se reprograma. Son dos escenarios, totalmente de acuerdo, y frente a esto hay que ser muy inclusivo. Para que la paz sea arropada por todos, debe tener la representación de todos los partidos políticos, debe tener representación de las organizaciones, debe tener toda la representación de la Fiscalía, que termina siendo un proceso de cesación de noticia criminal, y la visión de los jueces y magistrados de la Corte Constitucional, para que esto no se vuelva una tutela, contra el acuerdo, y creo que siendo incluyentes, inclusivos, se puede generar una acercamiento a un ordenamiento constitucional, que la paz está en la Constitución como un ordenamiento de un derecho de segunda generación.